Bueno, me parece interesante abrir el tema llevando a la reflexión algunos de los dichos de los candidatos libertarios, ¿no? Hay una propaganda de Milei que dice que Argentina era potencia mundial a fines del siglo XIX. Bueno, y que ahora estamos de la mitad de tabla para abajo. Hago esta presentación, ¿no?, de este tema que me parece interesante para luego ir desprendiendo cosas, porque, bueno, o sea, conecta, ¿no? Y eso es importante. Cuando Milei hace esta aseveración, en realidad él habla del PBI per cápita. ¿Saben lo que es PBI per cápita? Sería como PBI por habitante, es decir, lo que produce cada habitante del país si fuera que el PBI está dividido, ¿no? O sea, el PBI dividido por cantidad de habitantes. Fíjense una cosa, hoy más o menos, el PBI per cápita es $12.000. Es decir, que si el PBI, el producto que produce, el valor de la producción de riqueza de todo el país, dividido todos los habitantes, ¿no?, si esa distribución fuese exactamente equitativa, cada uno de nosotros, 12.000, más $1.000 por mes tendría cada uno. O sea que al dólar oficial, redondeando, 400.000 pesos cada uno. Es decir, una pareja tendría 800.000 pesos de ingreso, una pareja con 2 hijos tendría 1.600.000 pesos por mes todos los meses. Si ese PBI estuviese equitativamente distribuido, ¿no es cierto? Pero claro, el tema es ¿cómo está distribuido ese PBI? ¿No? Si está equitativamente distribuido, perfectamente distribuido en todo por igual. O si el 10% más rico tiene todo y el 90% no rico no tiene casi nada, el cociente PBI dividido cantidad de habitantes da igual, ¿o no? No explica ese PBI per cápita cómo está distribuido. La situación era de una enorme postergación de derechos laborales y de la participación de la clase trabajadora en el producto. Por eso, y con respecto a lo de ahora, que Milei dice muy, no sé si no lo sabe, yo creo que lo sabe, pero no sé, la verdad que no lo sé. Él dice, estamos de la mitad de tabla para abajo. Búsquenlo por internet, ¿no? Pongan PBI per cápita por países. En el PBI total, Argentina está más o menos en el puesto 27 ahora, más o menos por ahí, ¿sí? Llegó a estar en el puesto 20 en el final del gobierno de Cristina Fernández, que ahí fue cuando entramos al G20, ¿no? Después se produjo una destrucción muy severa durante el gobierno de Macri, que bajamos nominalmente de más de $600.000 millones a $450.000 millones, un 25%, ¿no? Impresionante. Y después ahora andamos cerca de los $600.000 millones nuevamente. Por eso $600.000 millones dividido 47 millones, da más o menos 11.000 y pico, yo lo redondeé en $12.000 por persona. Bueno, si lo buscan ustedes en internet, les va a dar que Argentina está más o menos en el puesto 55, 56. Si hay 190 países en el mundo, redondeando 200, si estamos en el puesto 56, 57, es que estamos de la mitad para arriba, no de la mitad para abajo. Así que, bueno. Pero, bueno, dicho esto, entonces, ¿qué cuestiones me parecen relevantes, ya que estamos en la carrera de relación del trabajo y estamos compartiendo una mesa analizando este tipo de temas? Me parece importante recurrir a la revolución justicialista de Juan Domingo Perón de 1946 a 1955, que empieza antes, que empieza cuando en 1943 le dan, Perón pide la Secretaría de Trabajo y Previsión. Secretaría de Trabajo y Previsión, en realidad era, antes de Secretaría era una dirección, después lo sube a la Secretaría, después se sube al Ministerio en 1946, Perón lo sube. Bueno, una cuestión, por si me olvido después, fue siempre Ministerio de Trabajo, no lo bajó de categoría ni la dictadura, ni Menem. El único que lo bajó de categoría, ¿quién fue? ¿Se acuerdan? Macri lo bajó. Bueno, y el día 1 de gobierno, Alberto Fernández, el gobierno de Alberto Fernández, no Alberto Fernández, el
gobierno de Alberto Fernández, lo volvió a subir de categoría. Bueno, pero esto, que no es un dato menor, el tema de la categoría que tiene, incluye diferentes características que no pudieron ser destruidas, digo, sí erosionadas, que ahora lo vamos a conversar un chiquitín, pero no pudieron ser destruidas en ningún momento, ¿sí? Que tiene que ver con lo que es la legislación peronista, para muchos anticuada, ¿no? Entre otras cosas, el sueldo anual complementario, las vacaciones pagas, a ver, solamente estas dos cosas, ¿no? Uno trabaja de las 52 semanas que hay en el año, uno se va 2 semanas de vacaciones, con suerte, vamos, suponiendo, bueno, si está todo bien, bueno, y entonces labura 50. Sin la legislación peronista, ¿cuántas semanas cobra? 50. Y con la legislación peronista, 56. Porque te pagan las vacaciones, 52, más un mes más, ¿no es cierto? Bueno, esto me parece muy importante. Más, obviamente, considerar cuestiones que se estaban dando en todo el mundo, incluso cuando se habla del Día del Trabajador, que es en homenaje a los mártires de Chicago del 1 de mayo de 1886. Es decir, todas estas cuestiones no es que nacieron en la Argentina y que el Estado benefactor de Perón fue el único. No. Había también una cuestión coyuntural en el mundo de estados benefactores que se dio así luego de la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto? Bueno, esto incluye jornada laboral limitada y se fueron dando cuestiones, entre otras los convenios colectivos de trabajo, lo que se conoce como paritarias, que significa la mediación del Estado en las disputas. ¿Estás bien? Estoy bien, perdón. Estoy bien, estamos bien. Bueno, estamos, la cámara también. Entre las disputas de, obviamente, las patronales que quieren pagar menos y los sindicatos que defienden los intereses de los trabajadores, bueno, cuando funcionan bien, ¿no? Que quieren subir los sueldos para mejorar la situación de los trabajadores, bueno, la mediación del Estado para elevar a rango de ley, a estatura de ley, los acuerdos que garanticen o intenten garantizar que los sueldos suban siempre por encima de los precios, de la inflación, ¿no es cierto? Algo que ha funcionado, en realidad, no hubo tantos años paritarias en la Argentina. Esto fue interrumpido en el año 55 con el derrocamiento de Perón, después del bombardeo a la Plaza de Mayo del 16 de junio de 1955, que fue el atentado terrorista más grande que tuvo la historia de nuestro país. Las paritarias volvieron a existir cuando volvió a ser presidente Perón en 1973, se vuelven a cortar en 1976 con la dictadura cívico-militar genocida, y recién volvieron en el 2003 con Néstor Kirchner, que el día 1 de su gobierno deroga la ley de flexibilización laboral y vuelve a poner la ley de convenio colectivo de trabajo. ¿Qué pasa ahora? Bueno, tenemos en el medio lo que pasó con Macri, lo que pasó con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, hay algunas cositas que ahora vamos a retomar. Avisamos que me quede poquito, si no me... Estamos en eso. Siempre vos decime, una cerveza y yo paro. Bueno, y como es, bueno, entonces, hay una cuestión, ¿no? Que es que la estructura productiva de nuestro país no había sido destruida. Sí es cierto que hubo, digamos, el país agropecuario, pero también industrial, tecnológico, científico, marítimo y aéreo que construyó Perón, no lo pudieron destruir en todo el recorrido que va desde 1955 hasta 1976. Sí tenemos ahí el primer momento en el cual se produce un corte y se comienza a destruir el entramado productivo, la legislación laboral y comienza a crearse desempleo estructural y pobreza estructural. En aquel momento, en 1976, prácticamente no había pobreza en la Argentina, prácticamente no había desempleo. Sí, es a partir de aquel momento, entonces, con la liberación de las importaciones, con la liberación del comercio exterior, el achicamiento del Estado. No sé si les suena todo esto que estoy diciendo, ¿no? Achicamiento del Estado, eliminación de los gastos superfluos. Yo digo, a veces yo propongo para algunos que
para algunos que no entienden bien, porque no es una persona sumamente formada, sumamente de categoría, Javier Milei, es mi opinión subjetiva, pido disculpas si disiento con alguno, pero mi opinión subjetiva, yo no soy sincero, no tengo que engañarlos, pienso eso, pero si quieren ver las propuestas de Milei mejor explicadas que por Milei, vean los discursos de José Alfredo Martínez de Oz de 1976. Ahí está explicado. La única diferencia es que Milei dice viva la libertad carajo y José Alfredo Martínez de Oz lo que dice es vamos hacia una reforma profunda, liberación de importaciones, liberación de exportaciones, liberación de precios, ausencia de control de precios, achicamiento del Estado, eliminación de los gastos superfluos del Estado, quita de retenciones, quita de aranceles, liberación del dólar, bicicleta financiera por primera vez en Argentina. ¿Se acuerdan cómo es la bicicleta financiera? ¿No? Que operó 3 veces en la historia de nuestro país, hasta ahora, por suerte y ojalá que nunca más, con la dictadura, con el menemismo, con la convertibilidad específicamente y con el gobierno Macri. Los que entraron en dólares se cambian por pesos, eso se colocan en operaciones financieras de capitalización, alta tasa de interés, y eso se vuelve a cambiar con dólares libremente y con total libertad, que se puede fugar del país libremente con total libertad y sin ningún control, ¿no? Perdón, profesor. Es bueno considerar, a partir de lo que está exponiendo el profesor Denaro, que el señor Javier Milei hace una mezcla de la escuela austríaca, explicada por el señor von Hayek y von Mises, con el señor Milton Friedman. Milton Friedman, como ustedes saben, es el, digamos, head de la escuela de Chicago. Esto es el concepto económico bajo las explicaciones de la moneda. La moneda es el concepto central que explica muchas cosas, la inflación, la velocidad del dinero, etc. Entonces lo que hace es una mezcla entre la escuela austríaca y el concepto que finalmente ha expuesto el señor Milton Friedman en la escuela de Chicago. Por eso es que hay algunas cosas que no se entienden muy bien, porque si von Hayek se levantara, créame que lo destruye. Por favor, gracias. Acá tengo, cartelito, birra, faltan 5 minutos. Bueno, así que voy a entonces resumir. Bueno, una cuestión que me parece interesante acotar también, es para algunos que dicen, no se crea trabajo, se destruyó. Bueno, ¿qué pasó con el desempleo? En el 76 prácticamente era del 3%. Después viene, la destrucción de la convertibilidad. Sin embargo, en el 91, cuando empieza la convertibilidad, así hago rapidito lo del kirchnerismo y ya está, y termino, y me pagan la cerveza. En el 91, a pesar de que se ha movido la fuerza laboral del sector industrial hacia el sector servicio, producto no de la robotización del mundo, como te explican los libros norteamericanos, producto que se destruyó la industria. Por eso la fuerza laboral se fue hacia el sector servicio. Entonces, que durante el periodo kirchnerista se derrobotizó el mundo, no, se generó trabajo, se recompuso la industria. Bueno, en el 91, cuando empieza la convertibilidad, el modelo favorito de Milei, la tasa de desempleo era del 6 y pico %. Cuando termina la convertibilidad en el 2001, la tasa de desempleo era del 27%. ¿Sí? Bueno, por muchas razones, dentro de las cuales está la apertura total de la economía. Y el periodo kirchnerista, que me parece interesante remarcarlo, bueno, en realidad desde el gobierno Dualde, que sale de la convertibilidad, que empieza con los planes jefes y jefas de hogar, y se comienza una situación de inclusión social, ¿no? Que se potencia, claro está, cuando, como les dije, Néstor Kirchner deroga la ley de flexibilización laboral del gobierno de Menem, ¿no? Y comienza durante ese periodo kirchnerista, que vuelven las paritarias, ¿no? Comienza un periodo de recomposición de los ingresos, tal es así que entre los convenios colectivos de trabajo, la ley de movilidad jubilatoria, la recuperación de los fondos previsionales que había privatizado Menem, bueno, la recuperación de muchas empresas que hoy son un orgullo, ¿no? YPF, cuando la recuperamos en 2012, valía más o menos
según los datos que estuve mirando actualizados, cerca de 30.000 millones de dólares. Hoy está por encima de los 400.000 millones de dólares, con todas las riquezas que tiene, Vaca Muerta, el gasoducto, que asegura un superávit energético para el año que viene. Bien, entonces, todo esto, ¿para qué? Importante, la masa salarial en el PBI, ¿se acuerdan que habíamos empezado hablando del PBI per cápita? Bueno, la masa salarial en el PBI en el 2015 era del 52%. ¿Qué tal? Está bien, estamos hablando de un momento donde había 25% de pobreza, pero claro, 25% de pobreza cuando veníamos del 55%. Entonces, no es que todo es igual. Hay que analizar, descomponer la historia en diferentes periodos para poder analizar qué pasó con la pobreza. Subió desde hasta el 55%, después bajó hasta el 25%, después con Macri volvió a subir hasta el 41%, ¿se entiende? Y bueno, después pasaron una serie de cuestiones muy complejas, entre otras el Fondo Monetario Internacional que nos trajo Macri, y bueno, un montón de cosas que, claro, sí, y una serie de cosas que, bueno, que ojalá que se puedan resolver próximamente con superávit externo, que entre esas cosas está ayudando el gasoducto Néstor Kirchner. Pero bueno, Macri le pidió a Milei el YPF si Milei gana, así que bueno, espero que no, para que nos ayude a nosotros a tener ese superávit que necesitamos, para tener estabilidad cambiaria y entonces conseguir la desaceleración de la inflación. Bueno, si no me callo, no me regalan la cerveza, así que...